Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 148. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 23:9 de la Biblia, y también acerca de Génesis 23:10, comenzando con Génesis 23:9. Génesis 23:9 dice: para que me dé la cueva de Macpela, que tiene, al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura, en medio de ustedes. Génesis 23:9. He aquí los detalles de Génesis 23:9. Este versículo está ligado con el versículo anterior, versículo 8. Porque este es una continuación del anterior. En este versículo, Génesis 23:9, vemos que Abraham deseaba hacer la compra de un terreno, y que esa compra estuviera plenamente atestiguada mediante la presencia de un número de testigos. Por eso, Abraham dijo que la quería para posesión de sepultura en medio de ustedes. La expresión, su justo precio, que Abraham mencionó, fue una manera legal de expresar el pago de una venta irrevocable. Sin duda, los heteos vieron la honestidad de Abraham, pues Abraham quería pagar un precio razonable por la cueva que sería el sepulcro permanente de su familia. Además, lo expresado por Abraham señaló de manera clara que él esperaba permanecer en la tierra de Canaán. También, esto puede verse en lo que Abraham dijo, lo cual fue una expresión de su fe en las promesas que Dios le había hecho. Debemos esperar que Abraham estaba aferrado a las promesas de Dios, sabiendo que Yahvé, Dios, cumpliría su palabra. Estas palabras, en Génesis 23:9, fueron dirigidas por Abraham a Efrón, cuando Abraham logró reunirse con Efrón. Aquí, Abraham expresó y mostró cortesía y gentileza. Pero también mostró firmeza y persistencia. El predio que Abraham quiso, también, incluía la cueva de Macpela. En este versículo, aparece por primera vez en la Biblia la palabra Macpela, la cual hoy lleva el nombre de la tumba de los patriarcas. Como hemos visto, Abraham puso mucho esmero para obtener ese lugar. La tumba de los patriarcas está considerada como el centro espiritual de la ciudad de Hebrón, al sudoeste de Cisjordania, y en la actualidad esa tumba está ocupada, en parte por una mezquita árabe llamada la Mezquita de Abraham. Según las tradiciones judías y coránicas, el lugar contiene tumbas gemelas, donde están enterradas tres parejas bíblicas importantes, las cuales son Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y la tercera pareja es Jacob y Lea. Hay una tradición judía según la cual, además de estas tres parejas bíblicas, también allí se encuentran los restos de Adán y Eva. Ellos se basan en lo que vimos en Génesis 23:2, donde se habla de Kiriat Arba, Hebrón. Arba significa 4, de lo que se deduciría que son 4 las parejas enterradas. La razón por la que hoy se encuentra una mezquita árabe en Macpela es porque después de la conquista árabe de la ciudad de Hebrón, realizada por Omar, en este lugar sagrado se construyó esa mezquita. Cierta tradición judía conserva la idea de que también José, el hijo de Jacob, quería ser enterrado en Macpela. De modo que nadie puede decir con exactitud quiénes están enterrados en Macpela, el lugar que Abraham compró a Efrón. En el día de hoy, en esa tumba no se entra para ver quiénes, en realidad, están enterrados ahí. Por otro lado,
Hechos 7:15-16 del Nuevo Testamento habla de que Jacob y sus descendientes fueron enterrados en Siquem. Josué 24:32 relata el enterramiento de José en términos similares. Por lo menos, el judaísmo y el islam están de acuerdo en que el sitio alberga la tumba de los 3 patriarcas y las 3 matriarcas. Los judíos y los musulmanes están autorizados a visitar el edificio de las tumbas solo durante 10 días del año, por separado, y los musulmanes controlan por lo menos el 80% de ese lugar. Durante la Guerra de los 6 días, en 1967, Israel tomó el control de la región y aparecieron rumores de que el ministro del Interior israelí, Moshe Dayan, abrió con las llaves el lugar y caminó por el pasillo secreto que conduce a las tumbas en el piso inferior. En 1994, Baruch Goldstein, un militante judío fundamentalista, mató a 29 musulmanes que estaban rezando en la tumba. En 2010, el gobierno de Israel declaró Patrimonio Nacional la tumba de los patriarcas, así como la tumba de Raquel en Belén. Y esta acción provocó una condena de la autoridad palestina y provocó también protestas de los habitantes palestinos de Hebrón, ya que Hebrón está situada en territorio palestino. Los sitios donde Abraham estuvo relacionándose con los heteos, hititas, hoy en día forman un lugar emblemático para judíos, árabes y cristianos y nunca llegan a un acuerdo en cuanto a lo que Abraham quiso que fuera su posteridad. La cueva de Macpela pasó por distintas etapas. En los tiempos del rey Herodes el Grande, la cueva fue sellada, luego fue una iglesia bizantina y 2 veces ha sido una mezquita. Cuando se creó el Estado de Israel, en 1947, Hebrón quedó en Cisjordania. Pero después de la Guerra de los 6 días, en el año 1967, Israel se hizo con más porciones de territorios. Hoy más de la mitad del área es una mezquita y el resto es una sinagoga judía, pues ambas comunidades reivindican su posesión. Los israelitas se apoyan en que, como descendientes de Abraham, tanto la tumba de los patriarcas como Hebrón les pertenecen. Los palestinos afirman lo mismo, pues Abraham también es un pilar básico de su fe. Por eso, a los turistas que visitan el lugar se les advierten que tengan mucho cuidado, porque existe mucho antagonismo entre los cristianos, los judíos y los musulmanes. En el Hebrón moderno, en 1968 los israelitas restablecieron la colonia de Kiryat Arba, la cual hoy en día cuenta con más de 10.000 habitantes y se ha convertido en la colonia más grande en Cisjordania. Desde su posición original, esos colonos fueron desplazándose hacia el centro de la ciudad, lo cual ha generado muchas críticas de parte de los organismos internacionales. Debido a la situación tensa, en Hebrón, en 1997 se firmó el Acuerdo de Hebrón, otorgándosele un estatus específico y dividiendo la ciudad en 2 áreas llamadas H1 y H2. La H1 está bajo jurisdicción palestina y ocupa el 80%, y la H2, controlada por Israel, ocupa el centro histórico, donde también viven más de 50.000 palestinos, juntos a 700 colonos judíos que están resguardados por una fuerte presencia militar, que posee torres de vigilancia, alambradas, etc. Hermanos míos y amigos, hasta aquí con Génesis 23:9. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 23:10. Este versículo dice: Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón, heteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo:
Génesis 23:10. He aquí los detalles de Génesis 23:10. Abraham, siendo extranjero en Kiriat Arba, él no tenía tierras como propiedad. Esto fue una consecuencia de que Abraham y su familia llevaban una vida de nómadas, y como sabemos, al morir Sara, Abraham buscó un lugar donde enterrarla. El problema era que legalmente no podía hacerlo. También, como extranjero, Abraham no tenía el derecho legal de comprar tierra en Canaán. Sabiendo esto, él decidió apelar a las autoridades de Kiriat Arba, y para eso, Abraham se dirigió a la puerta de la ciudad, donde se trataban todos los asuntos legales y civiles de la comunidad. De esto ya vimos en Génesis 19:1. De modo que, allí, Abraham presentó su caso y apeló. Veremos en los versículos que vienen que la oferta que hacían a Abraham parecía generosa. Pero Abraham no quería dejar a Sara en una tumba de alguien más. Él quería una tumba propia que perteneciera a su familia. Abraham no solo estaba pensando en un lugar para enterrar a Sara y cubrir esa necesidad inmediata, sino que también estaba pensando en él y en sus descendientes. Además, él no estaba pidiendo ni quería nada regalado, él estaba dispuesto a pagar el precio justo por un terreno que fuera conveniente para él. Por eso, estaba haciendo lo posible por comprar un terreno que se convirtiera en su primera propiedad legal en la tierra prometida. Como hemos estado viendo, el terreno que Abraham estaba solicitando pertenecía a Efrón, un líder del pueblo. En el versículo Génesis 23:11 veremos lo que Efrón respondió a Abraham en cuanto al terreno deseado por Abraham. A la altura de Génesis 23:19, también veremos que Efrón estaba presente en esa asamblea a la puerta de la ciudad, y esto inició un interesante relato del método oriental de negociación. A Abraham lo que más le interesaba era poseer la cueva de Macpela. Este nombre, en hebreo, significa una cueva doble, y Abraham soñaba con que su familia fuera enterrada por parejas, y por voluntad de Dios, así sucedió. Por parejas en Macpela, llegaron a ser enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, también Jacob y Lea. Génesis 23:10 informa que Efrón estaba entre los hijos de Het, y posiblemente Efrón vivía entre ellos. Notemos que el versículo 10 comienza diciendo, Efrón. En Josué 15:9, la Biblia habla de otro personaje llamado Efrón. De modo que, esta vez la Biblia fue específica en hacer entender a quién se refiere. Luego Génesis 23:10 dice, y respondió Efrón, el heteo, a Abraham, a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo. En los detalles del próximo versículo veremos qué fue lo que Efrón le dijo a Abraham. Efrón el hitita estaba sentado entre sus compañeros, lo que indica que él estaba en una posición de autoridad, y en la puerta de la ciudad era donde se legalizaban todas las transacciones. Abraham no se dirigió, en directo, a Efrón, pero Abraham consiguió que algunos de los hititas aboguen por Abraham delante de Efrón. Ninguna empresa de cualquier importancia hasta ese entonces podía ser tramitada en el Oriente sin intermediarios. ¿Quién fue Efrón? Esta persona era hijo de un tal Zoar, y este fue un hitita descendiente de Het. Recordemos que Het era nieto de Canaán, y a su vez, Canaán era hijo de Cam, y Cam fue un hijo de Noé, el que construyó el arca. Abraham respetó el derecho de propiedad que tenía Efrón sobre Macpela. Por eso, Abraham negoció la adquisición del terreno. Debido a que los hititas descendieron de Canaán y llegaron
a estar bajo la maldición que Noé pronunció sobre Canaán, Israel los sojuzgó, en cumplimiento de las palabras de Noé registradas en Génesis 9:25. El objetivo de Abraham, en esta negociación, iba a ser irreprensible. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Yahvé Dios, favor y honor dará Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios desprecia a los que minimizan el valor de una cosa durante una negociación, pues estas personas actúan a la manera como declara Proverbios 20:14. ¿Qué dice Proverbios 20:14? Este versículo dice, que mala mercancía, dice el comprador, pero una vez comprada se felicita a sí mismo. Los compradores que actúan de la manera que dice Proverbios 20:14, llevan la intención de engañar a los vendedores. En cambio, Abraham negociaba de una manera justa. Una cosa que pudo haber ocurrido si Abraham hubiera aceptado el terreno como un regalo de Efrón, es que aparecerían personas quienes podrían decir que esa tierra no fue vendida por un precio real del mercado, sino que fue donada a Abraham como consideración por su dolor, al sepultar a su esposa. Más adelante la Biblia narra que Jacob, un nieto de Abraham, también compró unos terrenos que se encontraban frente a la ciudad de Siquem cuando Jacob regresaba de Harán. Ver Josué 24:32. La alegría al final del capítulo 22, cuando Abraham estaba muy contento por haber superado la gran prueba y haber recibido aún más bendiciones de parte de Dios, por obedecer en el sacrificio de Isaac. Esta alegría estuvo en contraste con la tristeza del capítulo 23, y esto es debido a la muerte de Sara antes de tiempo y las dificultades para sepultarla. Es obvio que Abraham no estaba esperando una muerte tan rápida, ni de él ni de su esposa, porque Abraham no había preparado un lugar de sepultura. Algunas personas han pensado que Abraham estuvo interesado en la cueva de Macpela porque se alega que allí han estado enterrado Adán y Eva. En aquellos tiempos, el entierro de un difunto era una actividad de mucha importancia. Ese acto había que efectuarlo en el mismo día de la muerte y estaba prohibido postergarlo para el día siguiente, al menos que fuera para rendir mayor homenaje al difunto. Así que Abraham tuvo que hacer todas las gestiones para enterrar a Sara dentro de 24 horas de su muerte. Comparando a Sara con María, la madre de nuestro Salvador Jesús, en ninguna parte de la Biblia se dice que miremos a María como un ejemplo de una mujer piadosa. Sin embargo, en dos lugares de la Biblia, encontramos que Sara, la esposa de Abraham, es un ejemplo de una mujer piadosa, y estos dos lugares en la Biblia son Isaías 51:1-2 y Primera de Pedro 3:6. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.